Pues bueno, hola a todos, bienvenidos al segundo episodio del podcast Lecciones de Vida. El día de hoy me encuentro con el profesor Danilo Orozco, que tengo la fortuna de tenerlo como invitado el día de hoy. Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Damián, muy bien, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes en este proyecto, sin duda. Gracias. Danilo, ¿crees que nos podrías platicar un poco más sobre ti, sobre qué es lo que haces, que te introduzcas un poco para la gente que no te conoce? Por favor. Claro, claro. Pues mire, soy Danilo Orozco, profesor del ITAM en materias de Derecho, bueno, en el Departamento de Derecho, y ahorita estoy impartiendo 4 materias de Derecho Civil. Es, digamos, todo lo que me estoy dedicando ahorita, unos cuantos proyectos también académicos. Egresado por la licenciatura en Derecho también en el ITAM, hice maestría en Políticas Públicas y estoy ahorita acabando, bueno, más o menos a la mitad del doctorado en Derecho Civil también. Mi trasfondo laboral ha sido de aproximadamente unos 10 años, desde pasante hasta abogado en notarías de la Ciudad de México. Muy bien, perfecto. Pues mira, me gustaría comenzar un poco por un poco sobre qué fue antes de ti, antes de estudiar. A lo que me refiero es, ¿cómo fue que decidiste estudiar la carrera de Derecho y por qué? ¿Por qué en el ITAM? Ok, qué interesantes preguntas. Hace mucho que no las pensaba. Primero, ¿por qué la carrera de Derecho? No sé, es una cuestión que desde que era muy chiquito siempre me interesó en cuanto a la labor de los abogados, sonara cursi, pero al ver series de televisión y ver cómo los fiscales metían a la cárcel a los malos, te estoy hablando también que mi generación obvio es muy distinta quizás de la tuya o de quienes nos están escuchando, pero estoy hablando de series tipo Ley y el Orden, por ejemplo, en que literal, ¿no? Eso es lo que te interesa. Cuando estaba acabando la preparatoria, creo que mis opciones eran psicología, filosofía o derecho. Literalmente, creo que es algo que muchos estudiantes de derecho pueden también empatizar. ¿Y por qué en el ITAM? Fíjate, eso también es una historia interesante, porque yo originalmente quería entrar a la Escuela Libre de Derecho. Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Pero por distintas cosas me acabó llevando el ITAM y me encantó una cosa, y es que cuando iba todo el tema que era experiencia preuniversitaria, conocerla, la gente estaba leyendo, ¿no? Las materias de estudios generales, es lo que suena hasta cliché, pero es lo que creo que a muchos estudiantes de derecho les interesa. Esa idea de la educación interdisciplinaria. Para que entiendas el año, te estoy hablando del 2006, 2007, ¿no? Entonces esto también hacía que era el momento en que el ITAM era súper mega popular por el tema del presidente Felipe Calderón. Era increíblemente popular en ese sentido, ¿no? Entonces como que la opción no fue en absoluto complicada tampoco en ese momento tomando estos factores. O sea, entonces empezaste la carrera en el 2006 y la terminaste en 2007. el 2000, ok. 2007 y la acabé en 2013. Ah, ok. Oye, ¿y qué crees que ha cambiado de tu experiencia universitaria hace unos diez años a cómo es hoy el ITAM? Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Antes de que, Sí, claro, de que claro. ahora... Mira, es algo que incluso lo platico mucho con los alumnos y con otros colegas. Yo sí creo que hay un parteaguas muy claro en donde yo podía decir, sigue siendo el mismo ITAM que yo conozco. De plano, obviamente cambian las caras, cambian un poco las cosas, pero reconocí el ambiente universitario, la manera en que interactuamos profesores con alumnos. Yo no noté un cambio hasta 2019. En 2019, cuando empezaron a ver todas estas demandas completamente justificadas de aplicación de protocolo de acoso, que todo esto culminó, me imagino que tú ya estabas en el ITAM también en diciembre de 2019 con lo que pasó en los girasoles por Fernanda Michúa, como que ahí sí yo sentí que un parteaguas muy claro en el ITAM que yo conocía y el nuevo ITAM que te estamos encontrando, ¿no? Que estamos trabajando por construir todos. Entonces, antes de eso, yo te diría, esos meses, yo pensaba, yo sentía que era lo mismo a lo que yo estaba acostumbrado a mí mismo ITAM, ¿no? Pero sí siento que cambió bastante a partir de entonces. Y respecto al nivel educativo, ¿crees que hubo una mejoría o hubo un deterioro? Porque, por ejemplo, el episodio pasado platicaba con el profesor Roberto Soco y él me decía que sí, bueno, desde su punto de vista, es que sí, que había habido un retroceso
o que los alumnos están tan preparados para hacer cierto tipo de análisis un poco más críticos y de desarrollar textos de manera escrita. No sé, ¿tú qué opinas? Fíjate, es una pregunta interesante, no lo había pensado. Sin duda implica también cambios en el plan de estudios, no es el mismo plan de estudios con el que yo estudié, por decirlo menos, se ha tenido que adaptar. Sí creo que se ha enfocado quizás en generar habilidades distintas y además yo puedo hablar personalmente más por el departamento de derecho que otros. Sí ha cambiado mucho la mentalidad de profesores a través de distintos medios que se han implementado por parte del departamento, desde los tiempos en que Jorge Serdio era el director del departamento hasta ahorita que es Joy Sadka, se ha continuado con esos esfuerzos. Incluso hasta, si quisieras seguir en preguntas, sería interesante continuar platicándolo, de implementar un modelo de aprendizaje funcional basado en habilidades en los alumnos. Esto es algo justamente hasta que tiene que ver por pandemia y es algo que sí se está implementando en el Departamento de Derecho. Entonces yo creo que sí, pero incluso antes de la pandemia considero que sí, porque en mis tiempos era muy memorístico, era más de aventarte el código civil y apréndetelo. Ya de unos años para acá, incluso antes de la pandemia, no era así, ya sí hubo un cambio bastante importante con esto y como bien comentaba el profesor Soco, tienen más que sea mejor o peor, es que es distinto y está enfocado en otras habilidades más multidisciplinarias, ¿no? En la carrera de Derecho, por ejemplo, yo puedo percibir un poquito más en cuestiones también de escritura, en materia de lo que son disertaciones filosóficas y jurídicas, muchísimo énfasis en materias como derecho constitucional, la educación clínica a cargo de profesores y profesoras excelentes. Entonces sí noto ese cambio y positivo sin duda. Oye, ¿y cómo ves, por ejemplo, más bien, en qué año comenzaste a trabajar? ¿En qué semestre ibas? Iba en, ya sabes, la pregunta de risa para nosotros, ¿no? Nominal o real. Iba en tercero real, quinto nominal, que fue en 2000, bueno, tenía 20 años. ¿O 21? 20. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿lo recomiendas trabajar mientras estudias? ¿No tanto? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las adversidades por las que tuviste que pasar tú para hacerlo? Fíjate que es una cuestión que dicen mucho y que sí me han llegado a preguntar. Es que para mí fue la cosa más sencilla entrar a trabajar, porque fue literal cuando estaba haciendo mi servicio social en el departamento de Derecho en esos tiempos. Una amiga con la que compartía cubículo trabajaba como pasante en una notaría, la notaría 217, del licenciado José Ángel Fernández Uría, que también es profesor del ITAM. Entonces, literalmente, cuando le comenté que ya tenía el interés de trabajar, me dijo, oye, deja preguntar a ver si necesitan pasantes. Necesitaban pasantes y me entrevistaron y quedé. Entonces fue la cosa más sencilla en ese sentido y fue por esta casualidad de una amiga que literal fue quien me metió en la notaría en esos tiempos. Y ya de ahí comenzaste a trabajar hasta que saliste de la carrera, supongo, ¿no? Sí, ininterrumpidamente, trabajé ininterrumpidamente en notarías hasta marzo del año pasado, o sea, 11 años, más o menos, sí, me acuerdo perfecto, del 3 de agosto de 2009, me acuerdo la fecha en que entré a trabajar, hasta aproximadamente abril del 2020. Trabajé ininterrumpidamente, obviamente unos cuantos meses entre cambios de trabajos, porque colaboré con distintos notarios, pero sin interrumpidamente. Y en algún punto de la carrera con los exámenes o con algo por el estilo, no fue como de, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya lo quiero dejar de lado, pero no sé, ¿nunca te costó algo de trabajo en algún punto de la carrera? Solamente en un punto concreto, ahorita que lo preguntas, Damián, buen comentario. Cuando estaba en 12º semestre que estaba llevando las economías, literalmente en Eco 2 en concreto le estaba llevando con Valeria Moy en esos tiempos, literalmente llevaba no tan mal los parciales de Eco, sabemos que un 53 es pasable, pero necesitas ese push para el examen final, ¿no? Sobre todo que me costaron mucho trabajo. Entonces necesitaba de veras encerrarme, cambiar mi mentalidad para el final. Hablé con mi entonces jefe, el notario 97, Marco Espinosa, también extraordinario amigo, extraordinaria persona, extraordinario notario, y me dio una licencia de 2 semanas, nada más para ese examen, la pasé y ya. Entonces fue la única ocasión en que sí me he sentido, en que sí necesitaba un poco, o sea, ¿cómo decirlo? Dejar el trabajo de lado unas semanas, aunque fuera, para ese examen. Quedé enloquecido y me costó depurar el nivel de estrés de
estudiar 14, 16 horas diarias para ese examen por semanas, pero la pasé porque en esos tiempos ya era, cada vez que no la pasara ya era un semestre más. Fue la única vez que sí he tenido esa necesidad que comentas. No, y es que, bueno, para los que no están en el ITAM, la verdad, las materias de economía son un poco complejas, la verdad. A mí también me costó un poco de trabajo. Bueno, yo, en lo particular, ya al menos terminé las ecos, pero sí, fue un sufrimiento y creo que es algo de celebrar cuando por fin las terminas, ¿no? ¿Ustedes cuántas ecos? Tú esto es administración, ¿verdad? Sí, yo estoy en administración y yo llevo cuatro ecos. Wow. No, en derecho son dos. Y Uh para que -huh. me entiendas, y para tu audiencia que sepan que es lo más normal, de cierto sentido que habemos personas que se nos dificultan. Yo llevé 4 veces eco uno y eco 2 sí la pasé a la primera y fue justamente por este apoyo que mis jefes me dieron. Bueno, mi jefe en más concreto me dio para esta licencia para dedicarle de lleno al final. Oye, ¿qué otra materia también te costó trabajo? Teoría del También, derecho. Teoría del ese es de los primeros semestres, si no me equivoco, ¿no? Es correcto, en mis tiempos era, teoría del derecho era de primer semestre y era el filtro, ¿no? Era quizás la materia más difícil de la carrera después de las economías. Actualmente creo que es de segundo y ha cambiado la materia, no estoy diciendo que sea menos difícil, pero ha cambiado. Pero en mis tiempos también las materias eran anuales en derecho, tomar en cuenta, ¿no? Yo sé que a tu audiencia le estoy hablando de cosas que les parece el paleolítico, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues sí, esa también la di de baja la primera vez que la llevé como neosemestrino y ya la pasé al segundo intento. Wow, no, sí, tengo amigos y amigas de derecho que me contaban sobre esa materia y sí, se veía como un tremendo martirio, pero supongo que es parte de su formación como para la carrera, ¿no? No sé. Es correcto, es como tu bienvenida real al ITAM, a veces la materia en cuanto a la disciplina que requieres, ¿no? Además de que la materia es importantísima para dar criterio, conocer autores, tener parámetros claros de andamiaje conceptual para la carrera. Me encanta esa materia, fui laboratorista incluso de teoría del derecho años después, cuando todavía era estudiante, pero sí es una materia muy, 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 muy difícil. Hay alumnos que la pasan igual al tercer, cuarto intento. Oye, Daniel, y cuéntame un poco más. Después de que seguiste trabajando en las notarías, ¿en qué momento dijiste quiero ser profesor en el ITAM? ¿O por qué te surgió eso de ser profesor? Fíjate, eso sí es una historia que sí platico bastante y con los años hasta yo mismo he revisado responder esa pregunta con honestidad. Y creo que desde siempre tuve la inquietud de ser profesor y sabía que en el ITAM, desde que estaba en primeros semestres, ¿no? Pero obviamente dices, no, pues después, conforme iba avanzando en la carrera, en fin, pero al momento en que acabé la carrera, hacía los procedimientos de aplicación como a ser profesor dentro del ITAM, en el Departamento de Derecho, naturalmente, ¿no? Pero pues no había vacantes, ¿entiendes? Yo acabé la carrera a los 25 años, ¿no? Extremadamente chavo, ¿no? Imberbe. Pero me ayudó quizás que mi entonces jefe, que como te comento es profesor en el ITAM, me llevaba de adjunto. Entonces, literalmente estuve como adjunto de algunas materias que él daba de bienes y derechos reales, derecho de familia, sucesiones. Y como que ahí fue agarrando un poquito de experiencia, siendo honesto, ¿no? Fue como, al fin y al cabo, como la mayoría de los abogados se acercan por primera vez a la docencia. Hasta que, como un año y medio después de estar mandando correos cada semestre preguntando por vacantes, resulta que sí había una vacante. Empecé justamente como profesor después de seguir el procedimiento de selección. A los 27 años era titular de una materia que era negocio jurídico y personas, que es la primera materia de acercamiento jurídico para quienes nos estén escuchando, como la que es la introducción ya al derecho un poco menos teórica. A los 27, a los 28 además me dieron derecho de familia, a los 28 era titular de dos, a los 30 de tres, y ahorita ya a mis 32 ya soy titular de todas las materias de derecho civil de las 6. ¿Y qué ha cambiado? O más bien, también a lo que va mi pregunta es, ¿qué se siente ahora tener esta relación ya con tus colegas que son también profesores de otros departamentos de ahí de la universidad, como los de economía, los de estudios generales? ¿Qué ha cambiado? ¿O qué sentiste tú al ver que ya eran tus colegas y después de ser alumno de ahí? Eso es una pregunta que cada vez que
me toca hacer reuniones de facultad con el propio departamento de Derecho, y donde se digan comidas del día del maestro, como que no me la acabo de creer todavía que esté sentado en la misma mesa de aquellos que me causaban tanto terror hace tantos años y que ahorita literal los digo, hasta es una relación que con muchos de ellos me hablo de tú. Y no, no, y como dices, me pasó que me encontré con Rosario Sarmiento, una profesora queridísima del Departamento de Estudios Generales, en una comedia el Día del Maestro, y pues una vez me quité el 40 por no haber leído para clase, ¿no? En Ideas 2 sabemos lo que significa. Y literal es decirle, profesora, ¿cómo está? Pero de la cosa más casual, obviamente, ¿no? Pero sí, son cosas que aún ya llevo 5 años como titular y todavía no me la acabo de creer en ese sentido, en eso que dices exactamente, cuando estoy conviviendo con mis colegas, con algunos un poco más de mi edad o más contemporáneos, con los que tengo más amistad quizás, pero con los demás no me la creo, ¿eh? No me la creo todavía como que, es decir, a ver, entiende, sí técnicamente son tus pares, pero con humildad tengo que admitir que no me la creo todavía. Oye, y ahora que estás trabajando ahora como profesor y antes que fuiste exalumno, ¿cuáles son algunas cosas que son más bien que te marcaron más, tanto como alumno como profesor ahora que das clases? ¿Sabes qué es lo que creo que me marcó mucho? Esta necesidad de que la universidad te prepare para la vida, ¿no? Es como que algo que nos dicen mucho en el ITAM, eso de que te estamos preparando para la vida. Y no sé cómo lo veas tú o cómo lo piensen quienes nos estén escuchando, pero creo que a veces hay que matizar y atemperar esa aseveración, porque, a ver, un ejemplo que pongo. En mis tiempos, los profesores de civil te hacían aprenderte de memoria los artículos y el índice del código, ¿no? Pero con los años te das cuenta que tiene cierta utilidad, pero realmente no es algo indispensable, no es algo que te haga mejor o peor abogado, nada más algo que implica que te sepas de memoria las cosas. Entonces creo que he podido matizar y ser un poco más crítico de las cosas que yo viví como estudiante para poderlas implementar como profesor. Sonaré casi como papá hippie, ¿no? Donde dicen es que no quiero maltratar a mis hijos de la misma manera en que me maltrataban a mí. Pero sería una exageración verlo de esa manera. Más bien es que tengo una perspectiva quizás muy particular de lo que necesito transmitir de conocimientos a los alumnos y lo que ellos necesitan aprender y desarrollar en habilidades. No, y porque también va cambiando las necesidades que te piden en el trabajo conforme pasan los años, ¿no? Antes no tenían la facilidad, por ejemplo, del internet, tenías que sabértelo de memoria los artículos y ahora en tu celular los puedes consultar al momento que tú quieras, o sea, es un caso particular, ¿no? Pero me imagino que ahora uno no sé, de los objetivos de cada profesor o profesora es brindar herramientas que realmente son útiles, ¿no? Para Sí, como dices, que les sirvan para la vida. sí, exacto. Y por eso lo que cuando colegas de otras universidades siguen enseñando la materia de la misma manera en como lo hacen hace 30, 40 años, no es broma, o bueno, podemos decir muchos años, para no exagerar, quizás, pues lo que pienso es, oye, pues hay que adaptarse y entender que nuestros alumnos son distintos al fin y al cabo, ¿no? Está comprobado en distintas cuestiones de docencia, de pedagogía, porque las generaciones actuales de alumnos, sobre todo en primeros semestres de la carrera, son mucho más tecnológicos, ¿no? Les llaman incluso la generación T de touch, de manejar monitores, de manejar smartphones. Cuando es algo muy cierto, cuando yo entré a la universidad, era rarísimo que alguien llevara laptop, rarísimo, te lo pongo así. No existían los smartphones. Todavía me tocó como pasante tener una guía roja en papel cuando iba a distintas cosas en eso. Sé que parece que no es tanto, pero esa es la diferencia entre mi generación de millennial chavo, ¿no? A las generaciones actuales. Yo entré a la carrera sin un smartphone, así te lo pongo, y sin computadoras en los salones. Todo era todavía con códigos físicos. Ahorita es rarísimo el alumno que usa código físico y que no lleva laptop. Creo que a ti te toca también, ¿no? Son cosas que uno tiene que adaptarse sin duda. Y sobre todo ahorita con la pandemia, ¿no? No sé, ¿tú cómo viste ese salto? Ah, bueno, por ejemplo, en el caso de profesores que ya tienen un poco más de edad, no sé, los preparó de manera adecuada o sea, estas capacidades técnicas para poder dar las clases de manera digital. ¿Crees que fue un poco complicado en tu caso? ¿No tanto? Mira, yo O... puedo hablar por mí y te digo que no fue nada complicado.
Pero sobre una pregunta concreta que hiciste, el ITAM nos capacitó, si te acuerdas, ¿no? Que ya se va a cumplir el año. Wow, cómo pasa el tiempo. Cuando desató lo de la pandemia, me acuerdo perfecto que fue hasta un tema que tuvimos ahí como correos hasta contradictorios en ocasiones. ¿Te acuerdas que fue viernes, sábado, domingo, que no estábamos seguros qué onda, pero ya el domingo como que ya dijeron, no hagan caso a todo lo anterior y ya se suspenden clases? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Que hubo ahí dos o tres correos que hasta dijimos, ¿qué va? O sea, ¿qué onda? Pero esa semana los profesores nos llamaron a capacitación obligatoria. Fuimos ahí todos los profesores al ITAM. Literalmente fue un correo que obviamente los alumnos no tenían por qué saberlo, pero nos dieron capacitación en ese tiempo en el Windows Teams, que si recuerdas es lo que con lo que se comenzó a trabajar. Sí. Y hubo un soporte técnico constante para profesores, tanto por los departamentos académicos como por el ITAM. Entonces yo creo que en ese sentido había una parte que era capacitación obligatoria, ¿no? Pero también había mucho apoyo para quienes tuvieran estas broncas, ¿no? ¿Y sabes quiénes han apoyado más, yo creo? Los propios alumnos a los profesores. Lo que me han contado muchos colegas, que cuando han llegado a tener alguna dificultad, son los alumnos quienes les dicen, profesor, dele clic ahí. Y es cierto, al fin y al cabo, aunque uno sepa manejar estas herramientas, los alumnos lo saben 10,000 veces mejor, ¿no? Es la verdad, con toda honestidad y humildad. Pero yo creo que la respuesta en ese sentido por parte del ITAM fue extraordinaria, la verdad. Mis respetos, a diferencia de muchas otras escuelas. Lo conviví con colegas y profesores de otras universidades donde casi, casi fue, ustedes arréglense. En el ITAM no, en el ITAM sí fue muy dirigido, con mucho apoyo. Y creo que sobre todo lo que comentas de edad avanzada, creo que la mayoría se han adaptado, por lo menos a lo que se refiere a conexión. Si quieres, ahorita platico ya de fondo, ¿no? Que es otra cosa. Pero los alumnos han sido de gran apoyo a este tipo de profesores, por lo que tengo entendido, para evitar justamente esto y para poderles ayudar. Sí, no, y es que hay a veces detallitos mínimos en los que a lo mejor se les puede ir a cualquiera y creo que estamos todos para apoyarnos, ¿no? Para hacer comunidad. Y cómo ves el futuro? ¿Crees que regresemos pronto a la normalidad? ¿O cómo crees que afecte las clases en línea ahora al modelo de educación en el futuro? Bueno, hablando más en específico aquí del ITAM, si quieres. Claro, claro. Mira, en cuanto a regresar, te voy a ser honesto. Y no quiero meterme en cuestiones de política porque sé que no es un podcast político esto. Pero de acuerdo, creo que al pronóstico que vi, al paso de vacunación que vamos, según lo que he visto, creo que en 2,500 días estaríamos vacunados todos los mexicanos, ¿no? Una cosa así leí. Por lo Sí, 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 sí. que he leído, de acuerdo a lo que se dice en las mañaneras, creo que aproximadamente para marzo del 22 vamos a estar todos vacunados, no se supone, ¿no? De acuerdo a cifras oficiales. Entonces yo creo que por lo menos deberíamos hacernos a la idea que el resto del año todavía va a ser en línea como estudiantes, ¿no? Ese es el pronóstico de acuerdo a información oficial, a menos que, como ha pasado en otros países, se pueda comprar la vacuna por particulares después de las elecciones. Me imagino que será, no sé por qué lo presiento, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que se refiere al timeline. Pero en segundo lugar, en cuanto a qué es lo que hemos aprendido, creo que el tema de las clases en línea te ha tenido un impacto doble. Por un lado, sin duda nos ha hecho valorar mucho más las cosas que tenemos en casa de cierta manera. Es algo que platico mucho con los alumnos hasta en talleres, laboratorios que hago con ellos. De que el problema con las clases en línea es que la escuela o el trabajo, bueno, para quienes trabajan, irrumpieron en nuestras casas, ¿no? Entonces, imagínate tener que conciliar cosas que antes las tenías perfectamente compartimentalizadas y separadas. Entonces, una hipótesis que tengo y que la planteo con los alumnos y la mayoría están de acuerdo, es que muchas veces no es tanto un problema del ITAM, sino es como todo integralmente, ¿no? Me pasó con una chava que estaba presentando un examen final oral el semestre pasado, en que literalmente el puberto de su hermano, a la hora de su examen final, tenía clase de guitarra. Y literalmente Wow. se estaba escuchando cómo estaba tocando 505 de Arctic Monkeys en la guitarra. Extraordinaria canción, me encantan Arctic Monkeys. Pero cosas de ese tipo es las que creo que nos vamos a volver mucho más comprensivos y a valorar las cosas cuando hemos vivido todo esto, ¿no? Cada quien desde su propia experiencia, pero hemos aprendido mucho. Yo, por lo menos como profesor, sí he aprendido a ser mucho más
tolerante, mucho más flexible, que es algo que normalmente no se tiene en el ITAM, te soy honesto. Hemos aprendido un poquito de realmente lo que importa al momento de dar clases. Por ejemplo, tienes que recortar un poco el temario para clases en línea, cambiar tu forma de enseñar. Y eso te hace ver incluso lo que no es indispensable dentro de todo lo que ves, ¿no? Pues creo que sí ha sido también un esfuerzo de autocrítica y de autorreflexión para muchos profesores en cuanto a qué es lo que estoy enseñando, si tengo que cortar el temario, qué es lo que puedo cortar. Creo que eso ha sido algo que sin duda para cuando regresemos a la normalidad, sea cuando sea, nos vamos a poder llevar. Pero cree que las clases en línea estén para quedarse ya en el futuro? ¿Cree que sea una modalidad que se adopte en las universidades o Mira, no? es una modalidad que en el ITAM no existe, pero casi todas las universidades de cierto nivel adoptan, todas, ¿no? Lo sé también porque mi mamá es doctora en educación y da clase en muchas universidades, UNIREM, VM, ULA, ha dado muchísimas clases en otros lados. Entonces te puedo afirmar que las clases en línea ya existen desde antes. Lo que pasa es que ahorita pues se convirtió en la única modalidad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo creo que va a llevar quizás a la pregunta, cuando ya regresemos a la normalidad, de si se pueden ofrecer planes educativos adicionales o proyectos educativos en línea además de lo presencial. Eso sería interesante para verlo, ¿no? Como que, de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, si podemos dar oferta educativa, además de la presencial, hacerla en línea también, como algo agregado, pero yo creo que por lo que se refiere al ITAM, por lo menos, pues va a seguir siendo el tema presencial en nuestra 3 veces H institución que está ahí en Río Hondo número 1, la educación, ¿no? Oye, y bueno, ahora pasando un poco más al al tema del derecho del que tú eres experto, ¿cuál es la importancia del derecho o por qué crees que es importante? El derecho, wow, qué pregunta tan filosófica, querido Damián. Pues creo que el derecho es importante como un medio de poder tener una convivencia social, no digo que sana, pero por lo menos poder existir como sociedad, ¿no? Creo que actualmente, al fin y al cabo, somos tantos en este planeta que sin la existencia de reglas mínimas de conducta que eviten que nos comamos los unos a los otros muy en un parámetro jovesiano, pues sería impensable, ¿no? Si no hubiera un Estado, un tercero que te impusiera normas mínimas de derecho penal en materia contractual, que te concediera y te reconociera derechos humanos, que cobre los impuestos para proveer servicios públicos, pues es impensable por el volumen de la sociedad, ¿no? Actual. Entonces es algo curioso porque respondo un poco más concreto y sin menos choro y con menos choro a tu pregunta. Pues es indispensable que exista el derecho. No podemos concebir la convivencia social sin un Estado, ¿no? Papá Estado, mamá Federación. Entonces, en ese sentido, pues el derecho lo que te explica es cuáles son esas reglas, cómo utilizarlas, cómo poder nadar en eso, ¿no? Sí, ¿Cómo? ajá, cómo ser más tolerante, ¿no? O sea, tratar de ser tolerantes entre nosotros, porque al final de También. cuentas, ajá. Sí, claro, es otra parte muy importante. Además de aprender las reglas, claro que está la parte de cómo ser tolerante, ¿no? Eso ya es una cuestión ya de el propósito del derecho, pues sin duda yo no dudo que es lograr al fin y al cabo ayudar a las personas desfavorecidas, ser tolerantes, proteger los derechos humanos, lograr un desarrollo progresivo y de que permita el mejoramiento social, sin duda, no lo dudo. Oye, ¿y no crees que las redes sociales han hecho que esto eh, se haya venido al deterioro? A lo que me refiero es, eh, las redes sociales premian a lo polarizante, lo que polariza, los temas que causan furor. Entonces, no sé si hay cómo se maneja eso, si debería existir algún tipo de ley que regule este tipo de cosas que hagan que sean menos tolerantes las personas. Fíjate que es tan interesante esta pregunta por la cultura de cancelación en la que vivimos, ¿no? Es algo interesantísimo, ¿no? Más allá de los casos icónicos como lo que pasó con Trump el año pasado en que le cerraron su Twitter, ¿no? Cosas que hemos visto también que pasan en México, una declaración del presidente que quiere crear su propia red social en México. Creo que el tema de redes sociales es algo que jamás se hubieran podido imaginar hace 20, 30 años los estadistas, ¿no? Al fin y al cabo.
Yo creo que el surgimiento y la importancia de redes sociales, al fin y al cabo, como algo metajurídico por lo pronto, pero eventualmente se va a regular, es una manera de transparencia quizás por parte, es una materia, es un tema que incluso platico con mis alumnos de segundo semestre, en que parece que las normas sociales y las normas jurídicas a veces desdibuja la diferencia, ¿no? En que por un tweet te pueden correr de tu trabajo, como pasó con una actriz Gina Carano de Guerra de las Galaxias, donde expresaba opiniones políticas, por ejemplo, y tantas cosas que hemos visto que la mayoría ha justificado, sin duda, pero que implica que hay un desdibujamiento entre lo que pasa por una turba hambrienta de sangre en Twitter, pues que puede tener consecuencias jurídicas en la vida de las personas, ¿no? Y si pensamos que la mayoría de los integrantes de estas turbas tienen cierta tendencia política, ¿ok? Pues entonces sí se puede ver que hay un cambio y una relevancia importantísima de las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo es que podemos tratar de ser menos, más bien más tolerantes? Porque te digo, a lo que voy es que con las redes sociales inevitablemente uno toma un bando y se cuelga de ahí y se sigue con la crítica y insultándose y diciendo. Entonces, ¿cómo podemos tratar de ser un poco más tolerantes en las redes sociales respecto a eso? Fíjate, hay un youtuber que también tiene un podcast que me gusta mucho. De repente oírlo también admito que dice demasiadas sandez, pero es Ben Shapiro, no sé si lo ubicas, que da muchas opiniones interesantes en materia política, es en lo que más me interesa, ¿no? Y fíjate que esta polarización que tú comentas, creo que al fin y al cabo tiene que ver con una pregunta constante y es, ¿tengo derecho a ofenderme porque alguien exprese solamente sus opiniones, aunque la intención no sea dañarme? Y creo que esa es la pregunta, ¿no? No lo sé, creo que quizás como liberal que me considero siempre que soy, yo creo que hay que siempre entender la intención y que el hecho de que alguien tenga opiniones diversas a las mías no me da a mí tampoco derecho de enojarme, indignarme y pedir que lo guillotinen en la plaza pública. Creo que la clave para poder convivir entre nosotros en redes sociales es entender que las opiniones son eso y no nos dan derecho tampoco a tratar de cancelar a las personas para que cambien su forma de pensar, sino tener diálogo, tener debate, poder platicar en espacios como este, o incluso en Twitter, ya ni se diga en foros de discusión, en muchas cosas, pero no considerar que si alguien tiene una opinión diversa a la mía es una declaración de guerra, ¿no? Ofenderme personalmente y tomar mi misión personal el acabarlo, ¿no? No sé cómo Sí, lo... no, sí, como mencionabas tú, o sea, una cosa muy diferente es hacer una crítica, un comentario hacia la idea en general, pero sin, o sea, no estás diciendo nada, o sea, por ejemplo, si yo digo, no sé, respecto a Ben Shapiro, yo te digo mi comentario de, pues yo creo que Ben Shapiro es un idiota porque es pro vida, pero esa es mi opinión respecto a él, jamás te estoy ofendiendo a ti, ¿no? O sea, hay que separar estas ideas o los argumentos que se crean, porque si no también caemos en falacias, ¿no? De los hombres de paja, los hombres de hierro. Uh -huh. Y respecto a lo de Trump, se me hizo muy interesante cómo lo censuraron, o sea, respecto a la censura. Eso, y también, bueno, veía a una persona que ponía en Twitter algo sobre la libertad de expresión. En este caso, ¿fue violada su libertad de expresión al censurarlo? Mira, en un sentido amplio filosófico podríamos discutirlo muy curiosamente, ¿no? Pero admitiendo que no soy experto en derecho constitucional norteamericano y en particular en la primera enmienda, que es la de la libertad de expresión, hasta donde sé, no, porque en Estados Unidos tienen el parámetro más amplio en todo el mundo de la libertad de expresión, ¿no? Entonces técnicamente no, y justamente es por ello que fue tan controversial en el sentido de que una compañía privada censura al presidente por expresar sus opiniones, ¿no? Lo argumentan diciendo que incita al odio y y que está difundiendo falsas noticias con intención. Ahí es por donde lo argumentaron, si recuerdo Twitter. No sé si tengan razón o no, yo no soy quien para juzgar, pero al fin y al cabo por lo menos creo suficiente controversia que se está planteando ya en todas partes del mundo. Hasta nuestro presidente salió a opinar al respecto, si recuerdas, ¿no? Defendiendo a Trump y atacando a Twitter y a Mark Zuckerberg, diciendo que era arrogante, o no me acuerdo qué palabra dijo de Mark Zuckerberg, arrogante, no me acuerdo qué palabra
¿Con qué palabra calificó a Mark Zuckerberg? AMLO. Algo parecido. Pero es suficientemente polarizante la idea que sí se deben de tomar medidas legislativas para aclarar en este sentido cómo se extiende nuestra libertad de expresión a redes sociales. Creo que es algo que sí falta hoy en día, no era una necesidad que se tenía hasta ahora, porque sí lo que pasó con Trump como que abrió la caja de Pandora para controversias. No, y aparte es en qué momento puedo censurar a alguien o no, o también, o sea, también la persona pues, tiene que ser consciente de las repercusiones que toman las palabras que ponga ahí, ¿no? En el caso de que tú decías de este chavo de Star Wars, que tuvo ciertos cargos legales por ciertas opiniones políticas que dio. Y respecto al tema de la cancelación, ¿tú qué opinas de eso? ¿Está bien cancelar? ¿No? ¿Por qué? Mira, es un tema extremadamente espinoso, ¿no crees? Porque al fin y al cabo, digas lo que digas, vas a caerle mal a alguien, pero mira, a mí no me gusta el fútbol. Nunca me ha gustado, nunca me ha interesado. Pero cuando me preguntan a qué equipo le voy, yo digo al América. ¿Por qué? Nada más por molestar, por el lema, el ódiame más. Me encanta el lema del ódiame más, ¿no? Entonces, normalmente no me importa tener una opinión que no sea la políticamente correcta. Y digo el ódiame más. Pero respondiendo a esa pregunta, sí hay que tener mucho cuidado en cómo se frasea, ¿no? Creo que el hecho de que tengas que tener cuidado hasta cómo responder la pregunta, y es algo que sí, incluso regresando un poco a la pregunta en qué ha cambiado las interacciones entre alumnos y profesores, creo que es exactamente eso, ¿no? En que tienes que cuidar muchísimo más lo que dices, mucho, mucho más. En mis tiempos del paleolítico, pues era muy común que los profesores sean lo más majaderos que te imagines, decían lo que quisieran. Actualmente ni eso puedes hacer y está bien, porque implica que debes de tener respeto, pero implica también que debes de tener muchísimo, muchísimo cuidado, por ejemplo, en no hacer un mal chiste o poner un mal ejemplo en algo de la clase, que lo pones como un ejemplo, pero se podría interpretar como transfóbico, ¿no? O machista, cuando en realidad no era jamás la intención. Partiendo de eso de que implica que hay que tener mucho cuidado con lo que dices para que no se pueda interpretar de otra manera, yo creo que la idea de lo que le llaman la cultura de cancelación que se vive en la actualidad, de cierta manera, si recuerdas incluso de las lecturas de problemas y de ideas de 1984, de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, esa idea de los futuros distópicos, todos implican que es una forma de control mental, no es algo que todos los autores distópicos tienen en común. Yo tengo una idea, es algo que incluso me gustaría a nivel de investigación desarrollarlo, estudiarlo muchísimo, es esta idea de que me da la impresión que lo que pasa en redes sociales y la cultura de la cancelación, la censura, creo que justamente es una manera de tratar de llegar a tener control sobre la población, sobre nosotros mismos, ¿no? Como sociedad. El hecho de que pueda yo censurarte por lo que dices, además de lo que piensas. Porque, ojo, hay una cuestión muy interesante si ves los casos donde se da esta cancelación, ya sea en celebridades en particulares que los corran del trabajo, muchas veces no es por defender a una persona en concreto o otra cosa es por expresar una opinión. Entonces ya cuando ha llegado el punto en que expresar tu opinión en redes sociales te vuelve infrahumano, ¿no? Pasó en Estados Unidos, que son quienes sí tienen ahorita esto súper polarizado, en que han habido personajes de Hollywood que prácticamente dicen que 75%, que 75 millones de americanos que votaron por Trump son supremacistas blancos, ¿no? Que son gente despreciable, llegan a decir algunos, incluso comentaristas de CNN. Entonces ya cuando llegas a ese nivel de generalizaciones y de, como bien dijiste, polarización política, a mí no me quitas la idea de que de cierta manera queremos ejercer control mental sobre y de pensamiento sobre nuestros compañeros en sociedad, nuestros amigos, nuestros hermanos, los demás. Y creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado como sociedad, porque al momento en que tratas de imponer tu visión del mundo sin un diálogo, sin crítica, pues es como el camino perfecto para un futuro distópico como planteaban estos autores, ¿no? De hace 100 años nos advirtieron. Pero yo no creo que ellos se hayan imaginado que podía llegar a través de redes sociales este control. No se les hubiera ocurrido.
No, y es que aparte, la otra vez oí a un youtuber igual que decía que también uno de los problemas es que la forma en la que cómo se ha convertido el diálogo y lo que es el diálogo desde hace muchos años y también lo que se logra en redes sociales es esta parte de la retórica, de que quieres tú tratar de convencer a las personas cuando expones tus argumentos, pero a lo que deberíamos aspirar o lo que sería como lo más ideal sería una especie de dialéctica, ¿no? En la que se busca contraargumentar, poner los temas, los diferentes puntos de vista, pero para llegar a la verdad, no para tratar de convencer a la otra persona de tu punto de vista. Y creo que eso es lo que falta. O imponerlo muchas veces, porque llega tanta polarización que no te estás dispuesto a ceder ni un milímetro, ¿no? O sea, Trump es un monstruo, es un ogro naranja, racista, supremacista blanco, y no hay nada que puedan decir nadie del otro lado, ¿no? Al igual que los que critican al otro bando. Pero llega un punto de extremismo. Bueno, polarización es lo que significa que no hay nada en medio, que no hay margen de diálogo. No, y la realidad es mucho más compleja, ¿no? Siempre hay matices grises, no todo es blanco y negro. Entonces, también, o sea, justo esto lo quería vincular un poco con el tema de también que se ha vuelto muy controversial el caso de las víctimas de abuso sexual o de acoso. También en las redes sociales, las opiniones creo que a veces se contradicen mucho, que incluso no sabes tú bien qué es lo que está pasando y no sé si tenemos que hacerlo siempre. A lo que voy es lo que pasa entre la víctima, o sea, lo que pasó entre una víctima de abuso y el agresor. Ellos dos saben bien qué fue lo que pasó y los testigos y la información que se recaba, Uh -huh. pero yo como tercero que no sé nada del caso ni de ellos, no puedo dar una opinión porque si no contribuye a que se siga polarizando más las opiniones, ¿no? Claro, claro. Mira esto que comentas, Damián, fíjate que es algo tan interesante y siempre, ahí sí como abogado y como ser humano, creo que hay que entender un poco el contexto en mi opinión. Y es que antes del efecto Harvey Weinstein, que le llamaban, que es justamente cuando se desató el movimiento #MeToo, cuando se empezó a dar mucho más prevalencia a los protocolos antiacoso en universidades, en lugares de trabajo, cuando empezó a destaparse todo el tema de personas en poder que acosaban o abusaban sexualmente de víctimas, pues antes de eso, justamente cuál era el tema y el problema. Bueno, problema visto desde cierta manera. Que estos estándares probatorios, como es la llamada presunción de inocencia, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo a nivel racional, o sea, sí lo tiene, se usaba para proteger a los agresores, ¿no? Porque eran demasiado cuidadosos para no tener pruebas, para no dejar pruebas. Entonces, justamente parte de lo que empezó con el #BelieveWomen, incluso que fue de los temas, respondió a la necesidad que había en ese tiempo. Te estoy hablando hace unos cuantos años, tampoco es hablar de hace mucho, de que no se escudaran los agresores justamente en la presunción de inocencia, ¿no? Es parte del tema. Entonces yo creo que matizando un poquito lo que comentas, sí es importante aclarar que las víctimas de acoso de abuso sexual requieren todo el apoyo y que muchas veces no tienen los elementos para poder presentar denuncias efectivas para que se detenga o se suspenda a los agresores. En eso estoy completamente de acuerdo con que se matice o se atempere un poco la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se usaba como una forma de abusar justamente de instituciones legales, ¿no? Pero concretamente ya lo que planteas, habiendo aclarado eso, ¿no? Un poco como el trasfondo. Sí creo que en ocasiones se llega a un punto en que la mera acusación sin ninguna otra forma de corroborar de una víctima puede llegar a generar consecuencias muy adversas para quien, para la persona contra quien se está realizando la acusación. Algo que se implementa en muchísimas universidades y es una cuestión también a reflexionar, por ejemplo, en que además del dicho de la víctima o supuesta víctima, se necesita algún otro medio de corroborarlo, sean mensajes de texto, sean testigos, pero no el mero dicho, para tener al menos unos cuantos elementos adicionales que te permitan acreditarlo. Tendría un poco de lógica, ¿no? Verlo de esa manera, en que hay que buscar un punto medio sin duda, donde se dé toda la seguridad y se desincentiven, palabra que nos encanta en el ITAM, generar incentivos para
que no haya estas agresiones, que no se escuden en la presunción de inocencia abusando de sus beneficios, pero también proteger a las víctimas. Y creo que es algo que se tiene que implementar justamente, ¿no? Que admite muchísima reflexión. No sé cómo lo percibas tú en ese sentido. Sí, concuerdo totalmente contigo. O sea, al final de cuentas, las víctimas merecen todo nuestro apoyo, pero mi duda es, por ejemplo, un caso más en específico este que sucedió hace poco, que fue medio viral, de una youtuber que denunció a otro youtuber por intento de violación, pero que eso sucedió hace años y apenas se realizó la denuncia. ¿Cómo se comprueba eso si no hay testigos? Si ya pasó creo que pasó hace como 4 años, si no hay más información que esclarezca lo que pasó y solo está la versión de la víctima y del agresor. ¿Qué sucede? Mira, desde el punto de vista meramente legal te podría dar una respuesta, ¿no? Pero al fin y al cabo implicaría meternos en derecho penal, perspectiva de género que deben de tener los jueces y verificar temas probatorios. Y justamente lo que se busca a partir de esto, y creo que es algo que es adecuado hacerlo más allá de los casos extremos como intento de violación o violación, pensando un poco más en lo que es la convivencia ordinaria que sea en universidades, en centros de trabajo, hasta el gobernador de Nueva York ahorita en medio de todo el relajo que trae por su manejo de la pandemia en una investigación federal, le dieron también le metieron una acusación de abuso sexual, ¿no? En medio de esto, sí. Creo que fue hace apenas 2, 3 días, ¿no? En medio de todo esto, ¿cómo van a hacer esa del pastel? El tema y para mí lo que es relevante es buscar un punto medio donde se dé un apoyo completo a las víctimas, pero no se caigan injusticias al fin y al cabo, para ninguna de las partes, ¿no? Es una cuestión hasta que creo que es una máxima pues de moral, por decirlo de alguna manera, no personal. Y es que no puedes tú combatir injusticias cometiéndolas. Y eso que se vale la pena mencionar. Aclarando eso, también hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las personas que presentan denuncias de acoso sexual, de abuso sexual, no están mintiendo. La gran mayoría no lo están. Por algo lo hacen, ¿no? Eso que también es importante recordar, porque sí hay muchísimos que en estos casos dicen, ¿y dónde está mi presunción de inocencia? ¿Dónde está todo lo demás? He platicado con alumnos, con alumnas que incluso han sido víctimas de esto y que me preguntan, oigan, ¿y lo que hago? Y pues lo que le digo es, pues, contacta las áreas respectivas dentro de la institución, ¿no? Y el tema concreto es en realidad, ¿sabes qué? Que por algo es por lo que pasan también las cosas. Tampoco hay que, insisto, escudarnos en la presunción de inocencia cuando sabemos que hay problemas reales endémicos que se están dando. Y Danilo, pues antes de terminar, me gustaría saber si tienes algún consejo que te haya marcado en tu vida profesional o incluso en tu vida, en tu vida universitaria o estudiantil, algo que te haya marcado, que quisieras compartir, alguna lección que quieras dejar para los oyentes. Creo que la lección más importante que podría compartir como intento de dar una pequeña perla de sabiduría es que recordemos que nuestra vida no comenzó y no terminó con el ITAM. Que el tiempo que pasamos en la universidad sin duda es extremadamente valioso, extremadamente agradable si dejas que lo sea, pero también te puede llegar a tener una perspectiva de vida miserable, ¿no? Lo vemos con muchísimos compañeros que de veras sufren con el ITAM. Pero yo creo que hay que recordar que al fin y al cabo, acabando el ITAM, vamos a tener una vida y no creer y no pensar que esto es para siempre, al fin y al cabo, ¿no? Que nuestra perspectiva sea de lo que vamos a hacer los otros 50 años de nuestras vidas y no nada más bueno, normalmente son 5, pero pueden ser 6, 7, sabemos cómo funciona el ITAM. Y es recordar eso, que vamos a tener una vida saliendo de la universidad y pues que tenemos que fortalecernos a nosotros mismos a nivel de espíritu, de alma, de cuerpo, para justamente poder disfrutar la vida en todos los sentidos, ¿no? De nada te sirve haber tenido la mejor tesis, en el mejor examen profesional con un promedio perfecto, si al fin y al cabo acabaste tardísimo en la universidad, no generaste relaciones intrapersonales, ¿no? Y no adquiriste experiencia laboral que te permita desempeñarte bien en las actividades que te apasionan. Entonces creo que hay que disfrutar el camino también de cierta manera y pensar que al fin y al cabo, pues,
la idea del ITAM, como, o de cualquier institución de educación superior, es que te preparan justamente para ser un profesionista normalmente, ¿no? Y eso creo que se nos olvida, como que nos centramos tanto en el ITAM y parece que se nos va a acabar el mundo con un examen de economía en EcoWeek, lo vemos. Ahorita que son EcoWeeks virtuales, no sé cómo sea en la mente de los alumnos, pero sabemos que las EcoWeeks presenciales es la histeria colectiva, ¿no? Y creo que siempre hay que recordar que al fin y al cabo vamos a tener una vida saliendo del ITAM. Hay que recordar eso. Y ahorita también me surgió otra duda. Bueno, una última pregunta. El tema de encontrar también lo que te apasiona, ¿no? Creo que eso va de la mano con eso, ¿no? Y aunque suena un poco cliché, de encontrar lo que te apasiona y Que no tal, es trabajo si lo haces con gusto, ¿no? Pues sí, también claro. es importante. Al fin y al cabo eso ya es una cuestión, ya que cada quien tomó sus decisiones al elegir carrera, al elegir universidad. Pero al fin y al cabo ahí no es tanto un consejo, sino es más bien invitar a la reflexión, ¿no? Si lo que estás haciendo realmente te gusta y te apasiona. Como profesor, al menos yo creo que es mejor enseñar o tratar de enseñar que los alumnos amen el estudio y amen su carrera, en lugar de que le tengan miedo al fracaso y miedo a reprobar, ¿no? Si nosotros tuviéramos esa perspectiva también como estudiantes, de amar lo que estudiamos, en lugar de miedo a que nos vayan a reprobar en ese infernal examen de eco, pues otra cosa sería. Sabias palabras. Muchas gracias, Danilo. Pues te agradezco mucho que hayas tenido el espacio de platicar aquí conmigo. Espero que te haya gustado y pues nada, los vemos en el otro episodio. Perfecto, muchísimas gracias, Erika. Al contrario, un gusto estar aquí. ¿De qué, Danilo? Pues bueno, nos vemos a todos. Un gusto platicar contigo, Danilo. Cuídate.